Hola amigos de Tres, vamos a hablar de un tema que estoy seguro que le interesa a muchos, el tema de la búsqueda de trabajo. ¿Cómo han cambiado las cosas hoy en día para buscar trabajo? ¿Qué cosas se valoran más? ¿Cómo era antes? ¿Qué carreras están de moda? Para eso les voy a presentar a nuestro primer invitado. Él es Francisco Solimano Parra, es licenciado en Relaciones Industriales, tiene más de 40 años de experiencia en recursos humanos, habiendo ocupado posiciones ejecutivas y gerenciales en importantes empresas peruanas y multinacionales. Y es conferencista, además, invitado para dictar seminarios de recursos humanos en diversas universidades en todo el Perú. ¿Qué tal, Francisco? Bien, bien, muchas Bienvenido. gracias. Francisco, si tú tienes 40 años de experiencia en este tema, a mí me cabe preguntarte cómo han cambiado los métodos de selección en el tiempo, en los últimos años. ¿Han cambiado mucho? Bueno, en esencia es lo mismo. Los procesos eran rigurosos antes, ahora también lo son. Antes probablemente los currículums definitivamente eran de 10 hojas, 12 hojas, entonces eran cansados, pues un currículum grande y fojeadas, pero era necesario en esa época. Ahora los currículums más bien una hoja o máximo 2 hojas. ¿Y por qué era necesario en esa época un currículum más extenso? Costumbre, de repente que era costumbre, era necesario vender más la idea de cuánto sé, dónde trabajé, qué funciones hacía o desempeñaba, que ahora también, pero ahora muy resumidamente, ahora se ven más los logros antes que las funciones en sí, ¿no? Y bueno, empecé el currículum, te cansaba el currículum, 12 hojas, realmente, 8 hojas. Cuanto más hojas tenías... Creo que ni lo leían. Ni lo leían. Bueno, antes sí. Antes también que el papel aguanta todo, ¿no? Exactamente, el papel aguanta todo. Incluso hay gente que está esperando que el candidato hable mucho y hay gente que quiere que el candidato sea conciso, que sea breve, que sea directo, ¿no? Entonces, ¿Cómo sabes? No, el evaluador puede inducir incluso a la persona a que sea conciso y corto. Uno podría preguntarle al evaluador, perdón, ¿usted quiere que le hable cortito o largo? Sí, ¿se puede hacer? Puede hacer. ¿Podrías? Ha sucedido eso, ¿no es cierto? Pero sí, es importante que la persona, cuando esté contestando, no solamente se limite a contestar lo que está en planteo, sino que de repente pueda darle el valor agregado a su... ¿Cómo qué, Pancho? ¿no? Por ejemplo, dice, yo he hecho esto, tengo experiencia en esto, adicionalmente he trabajado en otras cosas, obviamente que contribuya o que tenga alguna conexión con esto, ¿no? De manera que... Y me interesaría desarrollarme en tal o cual otra cosa, por ejemplo. Obviamente, porque la empresa busca no solamente una persona para el puesto, sino que tenga proyección para otras posibilidades, potencial. Pero bien importante que mucha gente cuando va a una entrevista... Hay que saber, como dice Inés, dónde estoy, a qué sitio voy, cuántos años tiene la empresa, cuál es la cultura organizacional de la empresa, y además cuál es la competencia de la empresa para establecer... ¿Piensas lo mismo? A mí me parece que me da una idea, me da una señal de la persona que, aun cuando esté postulado a un puesto al que no tiene la profesión, la base, el hecho de querer practicar, el hecho de querer estar en algo, ya para mí significa bastante. Es un tema de carácter. Ya comentando sobre el tema, Aurora Jimeno Sancho dice, los cursos de maestrías, diplomados, etcétera, suelen adornar los currículums, hacen que la persona no termine nunca de gastar. La experiencia vale más y las actualizaciones deberían ser breves y menos costosas porque son necesarias, pero no al punto de interferir en la obtención de trabajo. ¿Qué opinan ustedes? Hay que tener mucho cuidado en eso porque, si bien es cierto, es importante ver un currículum de una persona que se ha nutrido profesionalmente, va a seguir un diplomado, a seguir una maestría, estaba acá, estaba allá, en fin. No nos olvidemos que existe Azángaro. Entonces nosotros tenemos que no solamente creer eso y transmitirlo, en mi caso, nuestra consultora, al cliente, ¿no? Yo le puedo estar dando gato por liebre. Le digo, este señor terminó una maestría en tal sitio y he verificado, he tenido que llamar a la universidad, he tenido que llamar al colegio de ingenieros y decir, el ingeniero Juan, con matrícula, perdón, ese señor no está inscrito acá, no siguió, no es colegiado. Bueno, claro. O vi la maestría, llamo y me dice, no, empezó la maestría pero no la terminó. Entonces ahí viene lo que tú dices, el papel aguanta todo. Claro. Y en realidad el candidato trata de venderse con mentiras. Pero una maestría te puede garantizar un mejor sueldo, una mejor posición. Definitivamente. ¿Sí? Te da una mayor preparación. Efectivamente. La realización no solamente es estudios, hay un componente que tiene que ver con la experiencia. Sí, la experiencia es importantísima. Y hay algo que has tocado un detalle. Antes terminaba la gente una carrera, inmediatamente tenía que seguir la maestría. Y ahí caemos en lo que tú decías.
¿Cómo nutres esa persona sus estudios si no tiene una experiencia? Lo ideal, lo aconsejable, es ver que alguien ha terminado carrera y que pase unos 3 años o 4 años. De 3 a 5, ¿no? Ya de 3 a 5 años. Sí, de 3 a 5 años. Sí, y después, ¿estás a tiempo? Bueno, sí, nos decían las carreras tradicionales. Tradicionales. Exactamente. Pero además las carreras con las cuales tú te ibas a realizar. Yo estudié literatura, era un loco. Realmente, pero... Ok, sí, hemos visto siempre administradores de empresas, antes eran abogados, generalmente los abogados, por ejemplo, ejercían en la parte de recursos humanos. Ajá. ¿Verdad? Muchos abogados estaban metidos en el área de selección de personal, administración de empresas, en fin. Pero ahora el ingeniero industrial es uno de los más requeridos, depende del sector. Por ejemplo, en minería nos piden ingenieros, muchos ingenieros, geólogos, mineros, ingenieros metalurgistas, ingenieros químicos, en fin. Si es una empresa industrial y buscan gerentes generalmente que sean administradores de empresas o ingenieros industriales, ¿no? Si tienen el plus de la maestría, si tienen el plus en algo, en marketing, en administración de negocios, la persona va bien. Pero independientemente de eso, hay gente también que tiene 3 carreras, que son carreras que aparentemente no tienen nada que ver. Uno estudió ingeniería industrial y de repente ha seguido otra carrera que es contabilidad y de repente estudió química. Entonces, ya me preocupa. A mí particularmente me preocuparía. Estudiante eterno. Exactamente. ¿Qué cosa es lo que, hacia dónde se ha querido ir? ¿Qué cosa es lo que querías hacer? Exactamente. Ahora, pero por ejemplo, Derecho era una carrera absolutamente... Sí, o sea, pues sí. usted tiene que ser abogado y con eso la haces. Pero ahora hay una superpoblación. Así es. Claro. ¿Y qué tan importante es una recomendación al momento de conseguir chamba, la conocida vara? La famosa vara, ¿no? Que funcionaba antes. Bueno, pobre el gerente que tome a alguien porque se lo recomendaron el hijo de su amigo, ¿no? Está destinado, si el tipo no está preparado, está destinado a que ese gerente que lo está tomando, de repente ese es el que va a tener que buscar chamba, porque le falló el tipo y no le va a decir, ¿sabes qué me falló? Pero también te pueden recomendar a alguien que es... Evidentemente. Mira, la gente, a los profesionales. Ahora hay una cosa importante, que es ¿quién te recomienda a la persona? Si te recomienda una persona que tiene valores, porque dentro del proceso de selección de personal podemos ver la parte académica, podemos ver la parte de experiencia, pero tenemos que meternos a fondo a ver o a detectar de una u otra forma el aspecto de valores, que es importantísimo, el aspecto de principios, de dónde viene, cómo es, que por aquí, que por allá, ¿no? Y si una persona que tiene, que es conocida como honesta, una persona ética, una persona muy conocida en ese sentido, usualmente no te debe recomendar a una persona que no tenga nada que ver. Pero en fin. Queridos amigos, se nos acabó el programa y les voy a contar que nosotros...